Bautismo con el Espíritu Santo. Esperad la promesa del Padre. Hechos 1:4. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Recibiréis poder, después de que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Hechos 1:8. Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, aun a cuantos el Señor nuestro Dios le llame. Hechos 2:39. R. A. Torrey. Prefacio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, su hijo en la fe, las cosas que has oído de mí entre muchos testigos, las mismas encomiendas a hombres fieles que también podrán enseñar a otros. En este breve versículo tenemos una interesante cadena de testimonios. Pablo encomendó las cosas que sabía acerca de Dios y su salvación a Timoteo. Timoteo debía encomendar estas cosas a hombres fieles y estos hombres fieles también debían enseñar a otros. Al igual que el apóstol Pablo, R. A. Torrey quería comprometer las cosas que había aprendido como discípulo de Jesucristo a otros. Publicó varios libros de cómo hacer, cómo trabajar para Cristo, cómo estudiar la Biblia, etc. Transmitió un registro de sus experiencias a otros ministros que lo seguirían. Desde el punto de vista de la secuencia, R. A. Torrey y D. L. Moody fueron los vínculos entre los grandes renacimientos de Charles Finney a mediados de 1800 y el actual movimiento evangélico y carismático. Torrey tenía 19 años cuando Finney murió en 1875. Tenía 43 años cuando Moody murió en 1899, y estaba enseñando el bautismo con el Espíritu Santo durante el tiempo en que el pentecostalismo comenzó a surgir a principios de siglo. Por cierto, Billy Sunday tenía 66 años y Billy Graham tenía 10 cuando Torrey murió en 1928. Estas fechas no explican ni incluyen las muchas formas y voces que Dios usó para obrar su obra en las últimas generaciones, pero sí nos muestran que el testimonio concerniente a la vida llena del Espíritu no ha sido silencioso. Muchos líderes enviados por Dios, como Finney, Moody y los pilotos de circuito, que predicaron en todo nuestro país mientras se movía hacia el oeste, tenían un mensaje que presionaba los puntos de responsabilidad hacia Dios, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, y el poder de la sangre para purificar el corazón. Ellos enseñaron que Cristo también podía dar poder para testificar por medio de la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo. Este fue el mensaje que Torrey predicó. Sin duda, estos hombres, junto con Torrey, han influido en el movimiento pentecostal y carismático de nuestros días. Otra evidencia que muestra la forma en que Torrey buscó comprometer el ministerio a hombres fieles se muestra en su relación con el movimiento de la escuela bíblica en Estados Unidos. El alcance de Torrey también se muestra en su ministerio mundial en China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, India, Alemania y el Reino Unido. Pastores, estudiantes y miles de personas comunes que asistieron a sus reuniones entraron en un nuevo poder y gracia. Esta edición de Dimensión del Bautismo con el Espíritu Santo muestra la clara enseñanza bíblica que Torrey presentó a sus audiencias. Él enseñó que los hombres deben tener su fe arraigada en la palabra de Dios. Una de las partes encantadoras de este libro es su énfasis en Juan 5:14, 15. Él cita este versículo tal como se aplica al bautismo del Espíritu Santo, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si nos escucha, tenemos las peticiones que deseamos de Él. La entrada en el bautismo del Espíritu Santo, dice Torrey, se concede a aquellos que verdaderamente se arrepienten, se identifican con Jesucristo en plena entrega y toman a Cristo en su palabra. Él dice que cualquier hijo de Dios puede pedirle a Jesucristo el Espíritu Santo con el pleno conocimiento de que esta es la voluntad de Dios. Si sabemos que es su voluntad, también podemos saber que tenemos, no tendremos. Pero tenemos las peticiones que deseamos de Él y que el Espíritu Santo se manifestará en la vida del creyente y le dará poder para dar testimonio de Cristo. Esta nueva edición da una sana enseñanza en este periodo en que el énfasis en el Espíritu Santo es quizás más fuerte que en cualquier otro momento desde los días apostólicos. Creemos que proporciona una base bíblica para el movimiento carismático cada vez más amplio dentro de la Iglesia. Torrey señala que cualquier movimiento del Espíritu Santo, desde el punto de vista de Dios, está destinado a hacernos testigos apropiados de Cristo en este mundo, para que los hombres puedan escuchar el Evangelio predicado en el poder del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Charles J. Pratt. Introducción. Fue un gran punto de inflexión en mi ministerio cuando,
después de mucho pensar, estudiar y meditar, me sentí satisfecho de que el bautismo con el Espíritu Santo era una experiencia para hoy y para mí, y me dispuse a obtenerlo. Tal bendición vino a mí personalmente que comencé a dar lecturas bíblicas sobre el tema, y he continuado haciéndolo con mayor frecuencia a medida que han pasado los años. Dios, en su maravillosa gracia, ha bendecido tanto estas lecturas y muchos las han pedido en forma impresa, conveniente para su circulación entre sus amigos, que decidí escribirlas en su totalidad para su publicación. Es una ocasión de gran alegría que hayan aparecido tantos y tan excelentes libros sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Deseo llamar especialmente la atención sobre dos de ellas, a través del Espíritu Eterno de James Elder Cumming y el Espíritu de Cristo de Andrew Murray. En las siguientes páginas hablo uniformemente del Espíritu Santo, pero en las citas de la Biblia conservo la fraseología menos deseable que allí se usa, el Espíritu Santo, excepto en aquellos casos en que los traductores mismos variaron su uso. Probablemente la mayoría de los lectores de este libro ya saben que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo son simplemente dos traducciones diferentes de precisamente las mismas palabras griegas. Parece muy desafortunado, y casi inexplicable, que los revisores ingleses no siguieran la sugerencia del Comité Americano y adoptaran uniformemente la traducción Espíritu Santo para Espíritu Santo. 1. El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es y qué hace? Si bien se dice mucho en estos días sobre el bautismo con el Espíritu Santo, es de temer que haya muchos que hablan de él y oran por el que no tienen una idea clara y definida de lo que es. Pero la Biblia, si se estudia cuidadosamente, nos dará una visión de esta maravillosa bendición que es perfectamente clara y notablemente definida. 1. Encontramos en primer lugar que hay una serie de designaciones en la Biblia para esta experiencia. En Hechos 1:5 Jesús dijo, «Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». En Hechos 2:4, cuando se cumplió esa promesa, leemos, «Todos fueron llenos del Espíritu Santo». En Hechos 1:4 se habla de la misma experiencia como la promesa del Padre, y en Lucas 24:49 como la promesa de mi Padre y investidos de poder de lo alto. Por una comparación de Hechos 10:44, 45 y 47 con. En Hechos 11:15 y 16, encontramos que las expresiones el Espíritu Santo cayó sobre ellos y el don del Espíritu Santo y recibió el Espíritu Santo son equivalentes a bautizados con el Espíritu Santo. 2. Encontramos en el siguiente lugar que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia definida que uno puede saber si ha recibido o no. Esto es evidente por el mandato de nuestro Salvador a los apóstoles, «Quédate en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto», Lucas 24:49. Si esta vestimenta con poder, el bautismo con el Espíritu Santo, no era una experiencia tan definida que uno podía saber si la había recibido o no, ¿cómo podían saber cuándo habían terminado esos días ordenados de demora? Lo mismo queda claro en la pregunta muy definida de Pablo a los discípulos en Efeso. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hechos 19:2. Pablo evidentemente esperaba un sí definitivo o un no definitivo para una respuesta. A menos que la experiencia fuera definida y de tal carácter que uno pudiera saber si la había recibido o no. ¿Cómo podrían estos discípulos responder a la pregunta de Pablo? De hecho, sabían que no habían recibido ni habían sido bautizados con el Espíritu Santo, y poco tiempo después supieron que habían recibido y sido bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 19:6. Pregúnteles a muchos hombres hoy en día que oran para ser bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, hermano mío, ¿entendiste lo que pediste? Fuiste bautizado con el Espíritu Santo, y se quedaría estupefacto. No esperaban nada tan definido que pudiera responder positivamente sí o no a una pregunta como esa. Pero no encontramos en la Biblia nada de esa vaguedad e indefinición que encontramos en gran parte de nuestra oración y discurso modernos con respecto a este tema. La Biblia es un libro muy definido. Es muy definido acerca de la salvación, tan definido que un hombre que conoce su Biblia puede decir positivamente sí o no a la pregunta, ¿eres salvo? La Biblia es igualmente definida acerca del bautismo con el Espíritu Santo, de modo que un hombre que conoce su Biblia puede decir positivamente sí o no a la pregunta, ¿has sido bautizado con el Espíritu Santo? Puede haber aquellos que son salvos que no lo saben porque no entienden sus Biblias, pero es su privilegio saberlo. Del mismo modo, puede haber aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo que no conocen el nombre bíblico de lo que les ha llegado, pero es su privilegio saberlo. 3. El bautismo con el Espíritu Santo es una obra del Espíritu Santo separada y distinta de su obra regeneradora. Ser regenerado por el Espíritu Santo es una cosa,
ser bautizado con el Espíritu Santo es algo diferente, algo más allá. Esto es evidente en Hechos 1:5. Allí Jesús dijo, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todavía no estaban bautizados con el Espíritu Santo, pero ya estaban regenerados. Jesús mismo ya las había pronunciado así. En Juan 15:3, Él dijo a los mismos hombres, ahora sois limpios por medio de la palabra. CF Santiago 1:18 y Pedro 1:23. Y en Juan 13:10, estáis limpios, pero no todos, excepto por el pero no todos el único hombre no regenerado en la compañía apostólica, Judas Iscariote. Des Juan 13:11. Los apóstoles, excepto Judas Iscariote, ya eran hombres regenerados, pero aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. De esto es evidente que la regeneración es una cosa y el bautismo con el Espíritu Santo es algo diferente, algo más. Uno puede ser regenerado y aún así no ser bautizado con el Espíritu Santo. Lo mismo es evidente en Hechos 8, 12-16. Aquí encontramos una compañía de creyentes que habían sido bautizados. Seguramente en esta compañía de creyentes bautizados había algunos hombres regenerados. Pero el registro nos informa que cuando Pedro y Juan descendieron, oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había caído sobre ninguno de ellos. Está claro entonces que uno puede ser un creyente, puede ser un hombre regenerado, y sin embargo no tener el bautismo con el Espíritu Santo. En otras palabras, el bautismo con el Espíritu Santo es algo distinto de y más allá de su obra regeneradora. No todo hombre regenerado tiene el bautismo con el Espíritu Santo, aunque, como veremos más adelante, todo hombre regenerado puede tener este bautismo. Si un hombre ha experimentado la obra regeneradora del Espíritu Santo, es un hombre salvo, pero no está preparado para el servicio hasta que además de esto haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo. 4. El bautismo con el Espíritu Santo siempre está conectado con el testimonio y el servicio. Mire cuidadosamente cada pasaje en el que se menciona el bautismo con el Espíritu Santo y verá que está conectado y es con el propósito de testimonio y servicio. Por ejemplo, Hechos 1, 5, 8, 2, 4, 4, 31, 33. Esto saldrá muy claramente cuando lleguemos a considerar lo que hace el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es con el propósito de limpiar del pecado, sino con el propósito de empoderar para el servicio. Hay una línea de enseñanza, presentada por un cuerpo de personas muy serias pero equivocadas, que ha desacreditado toda la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Corre de esta manera. Primera proposición, hay una experiencia adicional, o segunda bendición, después de la regeneración, a saber, el bautismo con el Espíritu Santo. Esta proposición es verdadera y puede ser fácilmente probada por la Biblia. Segunda proposición, este bautismo con el Espíritu Santo puede ser recibido instantáneamente. Esta proposición también es cierta y puede ser fácilmente probada por la Biblia. Tercera proposición, este bautismo con el Espíritu Santo es la erradicación de la naturaleza pecaminosa. Esta proposición es falsa. No se puede aducir ni una línea de las Escrituras para mostrar que el bautismo con el Espíritu Santo es la erradicación de la naturaleza pecaminosa. La conclusión extraída de estas tres proposiciones, dos verdaderas y una falsa, es necesariamente falsa. El bautismo con el Espíritu Santo no es con el propósito de limpiar del pecado, sino con el propósito de empoderar para el servicio. De hecho, es la obra del Espíritu Santo limpiar del pecado. Además de esto, hay una obra del Espíritu Santo donde el creyente es fortalecido con poder en el hombre interior, para que Cristo pueda morar en su corazón por la fe, para que pueda ser lleno para toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 16-19. Hay una obra del Espíritu Santo de tal carácter que el creyente es hecho, libres de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2, y por medio del Espíritu mortifica, mata, las obras del cuerpo, Romanos 8:13. Es nuestro privilegio caminar diariamente y cada hora en el poder del Espíritu, para que la naturaleza carnal se mantenga en el lugar de la muerte. Pero esto no es el bautismo con el Espíritu, tampoco es la erradicación de una naturaleza pecaminosa. No es algo que se haga de una vez por todas, es algo que debe mantenerse momentáneamente. Andad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne, Gálatas 5:16. Si bien insiste en que el bautismo con el Espíritu es principalmente con el propósito de capacitar para el servicio, debe agregarse que el bautismo está acompañado por una gran elevación moral. Ver Hechos 2, 44-46, 4, 31-35. Esto es necesariamente así, de los pasos que uno debe tomar para obtener esta bendición.
5. Obtendremos una visión aún más clara y completa de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo si notamos lo que hace este bautismo. Esto se declara concisamente en Hechos 1:8. Recibiréis poder, después de que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis testigos. El bautismo con el Espíritu Santo imparte poder, poder para el servicio. Este poder no se manifestará exactamente de la misma manera en cada individuo. Esto se pone de manifiesto muy claramente en Corintios 12:4, 8-11. Ahora hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Porque a uno se le da por medio del Espíritu la palabra de sabiduría, y a otro la palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otra fe, en el mismo Espíritu, y a otros dones de curaciones, en el único Espíritu, a otros diversos tipos de lenguas, pero todo esto obra el único y el mismo Espíritu, dividiendo a cada uno individualmente como Él quiere. En mi estudio temprano del bautismo con el Espíritu Santo, noté que en las Escrituras, en muchos casos, aquellos que fueron bautizados así hablaron en lenguas. La pregunta venía a menudo a mi mente: si uno es bautizado con el Espíritu Santo, no hablará en lenguas. Pero no vi a nadie hablando así y a menudo me preguntaba, ¿hay alguien hoy que realmente sea bautizado con el Espíritu Santo? Este capítulo 12 de Corintios me aclaró eso, especialmente cuando encontré a Pablo preguntando a aquellos que habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿hablan todos en lenguas? Corintios 12:30. Pero caí en otro error, a saber, que cualquiera que recibiera el bautismo con el Espíritu Santo recibiría poder como evangelista o como predicador de la palabra. Esto es igualmente contrario a la enseñanza del capítulo, que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Hay 3 males que surgen del error que acabamos de mencionar. Primero, la decepción. Muchos buscarán el bautismo con el Espíritu Santo, esperando poder como evangelista, pero Dios no los ha llamado a esa obra y el poder que proviene del bautismo con el Espíritu Santo se les manifiesta de otra manera. Muchos casos de amarga decepción y casi desesperación han surgido de esta causa. El segundo mal es más grave que el primero, la presunción. Un hombre a quien Dios no ha llamado a la obra de un evangelista o ministro se precipita en ella porque ha recibido, o cree haber recibido, el bautismo con el Espíritu Santo. Muchos hombres han dicho, todo lo que un hombre necesita para tener éxito como predicador es el bautismo con el Espíritu Santo. Esto no es cierto, necesita un llamado a esa obra específica, y necesita el estudio de la palabra de Dios que lo preparará para la obra. El tercer mal es aún mayor, la indiferencia. Hay muchos que saben que no están llamados a la obra de predicar. Por ejemplo, una madre con una familia numerosa de niños lo sabe. Si entonces, piensan que el bautismo con el Espíritu Santo simplemente imparte poder para predicar, no es un asunto de ninguna preocupación personal para ellos. Pero cuando llegamos a ver la verdad de que aunque el bautismo con el Espíritu imparte poder, la forma en que ese poder se manifestará depende de la obra a la que Dios nos ha llamado y no se puede hacer ninguna obra eficiente sin ella. Entonces la madre verá que ella, al igual que el predicador, necesita este bautismo. Lo necesita para el trabajo más importante y sagrado de todos, criar a sus hijos en la crianza y amonestación del Señor. Recientemente conocí a una madre muy feliz. Hace unos meses se enteró del bautismo con el Espíritu Santo, lo buscó y lo recibió. Oh, exclamó alegremente mientras me contaba la historia, desde que la recibí, he podido entrar en los corazones de mis hijos, lo que nunca antes pude hacer. Es el Espíritu Santo mismo quien decide cómo se manifestará el poder en un caso dado, el mismo Espíritu dividiendo a cada uno separadamente como Él quiere, Corintios 12:11. Tenemos derecho a desear fervientemente los dones mayores, Corintios 12:31, pero el Espíritu Santo es soberano, y Él, no nosotros, debe determinar en el número final. No nos corresponde entonces a nosotros seleccionar algún don y mirar al Espíritu Santo para impartir el don autoelegido. No nos corresponde a nosotros seleccionar algún campo de servicio y luego mirar al Espíritu Santo para que nos imparta poder en el campo que hemos elegido.
Es más bien para nosotros reconocer la divinidad y la soberanía del Espíritu, y ponernos sin reservas a su disposición. Es para el seleccionar el don que Él quiere e impartirnos ese don. Le corresponde el seleccionar para nosotros el campo que Él quiera e impartirnos el poder que nos calificará, para el campo que Él ha elegido. Una vez conocí a un hijo de Dios que, al oír hablar del bautismo con el Espíritu Santo y del poder que resultaba de él, abandonó con gran sacrificio la obra secular en la que estaba comprometido y entró en la obra de un evangelista. Pero el poder esperado en esa línea no siguió. El hombre cayó en grandes dudas y tinieblas hasta que fue llevado a ver que el Espíritu Santo divide a cada uno individualmente, así como quiera. Luego, dejando de seleccionar su propio campo y dones, se puso a disposición del Espíritu Santo para que él eligiera. En el resultado final, el Espíritu Santo impartió a este hombre poder como evangelista y predicador de la palabra. Entonces debemos rendirnos absolutamente al Espíritu Santo para obrar como Él quiere. Pero mientras que el poder que trae el bautismo con el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras en diferentes individuos, siempre habrá poder. Tan cierto como un hombre es bautizado con el Espíritu Santo, habrá un nuevo poder, un poder que no es suyo, el poder del Altísimo. La biografía religiosa abunda en casos de hombres que han trabajado lo mejor que han podido hasta que un día fueron llevados a ver que había una experiencia como el bautismo con el Espíritu Santo y a buscarlo y obtenerlo. A partir de esa hora entró a su servicio un nuevo poder que transformó completamente su carácter. Finney, Brainerd y Moody son ejemplos de ello. Pero los casos de este carácter no se limitan a unos pocos hombres excepcionales. El autor ha conocido personalmente y mantenido correspondencia con aquellos que podían dar testimonio del nuevo poder que Dios les concedió a través del bautismo con el Espíritu Santo. Estos cientos de hombres y mujeres estaban en todas las ramas del servicio cristiano. Muchos de ellos eran ministros del Evangelio, obreros misionales, secretarios de la INCA, maestros de escuela dominical, trabajadores personales, padres y madres. Nada podía superar la claridad, la confianza y el gozo de muchos de esos testimonios. Lo que tenemos en promesa en las palabras de Cristo muchos tienen, y todos pueden tener en experiencia gozosa. Recibiréis poder, después de que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Para resumir el contenido de este capítulo, el bautismo con el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que viene sobre el creyente, tomando posesión de sus facultades, impartiéndole dones no naturalmente suyos, sino que lo califican para el servicio al que Dios lo ha llamado. 2. La necesidad y posibilidad del bautismo con el Espíritu Santo. Poco antes de que Cristo fuera recibido en el cielo, habiendo encomendado la predicación del Evangelio a sus discípulos, les impuso este solemne encargo concerniente al comienzo de la gran obra que había encomendado a sus manos. He aquí, envío sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas permanecéis en la ciudad, hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. Lucas 24:49. No hay duda de lo que Jesús quiso decir con la promesa de mi Padre por la cual debían esperar antes de comenzar el ministerio que Él les había confiado, porque en Hechos 1, 4 y 5, ASV, leemos que Jesús les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, lo cual, dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero seréis bautizados en el Espíritu Santo no dentro de muchos días. La promesa del Padre, a través de la cual vendría la investidura del poder, fue el bautismo con el Espíritu Santo, CFHCH 1, 8. Cristo entonces ordenó estrictamente a sus discípulos que no se atrevieran a emprender la obra a la que Él los había llamado hasta que hubieran recibido como la preparación necesaria y esencial para esa obra, el bautismo con el Espíritu Santo. Los hombres a quienes Jesús dijo esto parecían haber recibido una preparación muy completa para la obra que tenían entre manos. Habían estado en la escuela con Cristo mismo por más de 3 años. Habían oído de sus propios labios las grandes verdades que debían proclamar al mundo. Habían sido testigos oculares de sus milagros, de su muerte y de su resurrección, y estaban a punto de ser testigos oculares de su ascensión. La obra que tenían ante ellos era simplemente salir a proclamar lo que sus propios ojos habían visto y lo que sus propios oídos habían oído de los labios de Cristo mismo. ¿No estaban completamente preparados para este trabajo? Nos lo parecería. Pero Cristo dijo, no, estás tan desprevenido que no debes dar un paso todavía. Hay una preparación adicional, así que todo esencial para un servicio efectivo. Debes permanecer en Jerusalén hasta que lo recibas. Esta preparación adicional es el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando recibas eso, y no hasta entonces, estarás preparado para comenzar la obra a la que te he llamado.
Si Cristo no permitió que estos hombres, que habían recibido una educación tan rara e incomparable para la obra a la que los había llamado tan clara y definitivamente, si no les permitió emprender esta obra sin recibir, además, el bautismo con el Espíritu Santo, ¿qué es para nosotros emprender la obra a la que Él nos ha llamado hasta que hayamos recibido el bautismo con el Espíritu Santo? ¿No es la presunción más atrevida? Pero esto no es todo. En Hechos 10:38 leemos cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Cuando buscamos en los Evangelios una explicación de estas palabras, la encontramos en Lucas 3:21, 22, 4:1, 14, 15, 18 y 21. Encontramos que en el bautismo de Jesús en el Jordán, mientras oraba, el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, lleno del Espíritu Santo, tuvo la experiencia de la tentación. Luego, en el poder del Espíritu, comienza su ministerio y se proclama ungido para predicar porque el Espíritu del Señor está sobre mí. En otras palabras, Jesús el Cristo nunca entró en el ministerio para el cual vino a este mundo hasta que fue bautizado con el Espíritu Santo. Si Jesucristo, que había sido concebido sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo, que era el Hijo unigénito de Dios, que era divino, Dios verdadero de Dios verdadero y, sin embargo, verdaderamente hombre, si Él, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pasos, no se aventuró en el ministerio para el cual el Padre lo había enviado hasta que así fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué es para nosotros atrevernos a hacerlo? Sí, a la luz de estos hechos registrados, nos atrevemos a hacerlo. Parece una ofensa que va más allá de la presunción. Sin duda, muchos lo han hecho en ignorancia, pero ¿podemos alegar ignorancia por más tiempo? El bautismo con el Espíritu Santo es una preparación absolutamente necesaria para el servicio eficaz a Cristo a lo largo de cada línea de servicio. Es posible que tengamos una llamada muy clara al servicio. Puede ser tan claro como lo hicieron los apóstoles, pero se nos impone el encargo, como sobre ellos, que antes de comenzar ese servicio, deben demorarse hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. Esta vestimenta con poder es a través del bautismo con el Espíritu Santo. Ciertamente, hoy en día se cometen pocos errores más grandes que el de poner a los hombres a enseñar clases de escuela dominical, hacer trabajo personal e incluso predicar el Evangelio, simplemente porque se han convertido y han recibido una cierta cantidad de educación, tal vez incluyendo un curso universitario y de seminario, pero sin haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Cualquier hombre que esté en la obra cristiana que no haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo debe detener su obra justo donde está y no continuar con ella hasta que haya sido revestido de poder de lo alto. Pero, ¿qué hará nuestro trabajo mientras esperamos? ¿Qué hizo el mundo esos 10 días mientras los primeros discípulos esperaban? Solo ellos conocían la verdad salvadora. Sin embargo, obedeciendo el mandato del Señor, guardaron silencio. El mundo no era un perdedor. Cuando llegó el poder, lograron más en un día de lo que habrían logrado en años si hubieran continuado en presuntuosa desobediencia al mandato de Cristo. Nosotros también, después de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo, lograremos más en un día de lo que lo haríamos en años sin su poder. Los días pasados en espera, si fuera necesario, serían bien gastados. Pero veremos más adelante que no hay necesidad de que pasemos días esperando. Se puede decir que los apóstoles habían salido en giras misioneras durante la vida de Cristo antes de ser bautizados con el Espíritu Santo. Esto es cierto, pero eso fue antes de que el Espíritu Santo fuera dado y antes de la acusación, Tari. Hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. Después de eso, habría sido desobediencia y presunción haber salido sin este endeudamiento. Estamos viviendo hoy después de que el Espíritu Santo ha sido dado y después del encargo de demorarse, hasta vestido.
Llegamos ahora a la cuestión de la posibilidad del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Es el bautismo con el Espíritu Santo para nosotros? Esta es una pregunta que tiene una respuesta clara y explícita en la palabra de Dios. En Hechos 2:39 leemos, porque a vosotros os es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, aun a todos los que el Señor nuestro Dios le llame. ¿Cuál es la promesa de este pasaje? Volviendo a los versículos 4 y 5 del capítulo precedente, leemos, esperad la promesa del Padre, la cual, dice, habéis oído hablar de mí. Porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nuevamente en Hechos 2:33 leemos, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Parecería estar perfectamente claro que la promesa del versículo 39 debe ser la misma que la promesa del versículo 33 y los versículos 4 y 5 del capítulo anterior, la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Esta conclusión se hace absolutamente cierta por el contexto. Arrepentíos, y bautíceos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ti es la promesa. La promesa de este versículo, entonces, es la promesa del don o bautismo con el Espíritu Santo. Cf. Hechos 10:45 con Hechos 11:15,16. ¿Para quién es este regalo? A vosotros, dice Pedro a los judíos a los que se dirigía inmediatamente. Luego, mirando por encima de sus cabezas a la próxima generación, y a tus hijos. Luego, mirando hacia abajo todas las edades venideras de la historia de la Iglesia tanto a gentiles como a judíos, y a todos los que están lejos, aun a todos los que el Señor nuestro Dios le llame. El bautismo con el Espíritu Santo es para cada hijo de Dios en cada época de la historia de la Iglesia. Si no es nuestra en posesión experimental, es porque no hemos tomado lo que Dios ha provisto para nosotros en nuestro exaltado Salvador. La fuerza exacta de la palabra recibir en el versículo 38 es tomar, Hechos 2:33, Juan 7:38, 39. Un ministro del Evangelio vino a mí después de una conferencia sobre el bautismo con el Espíritu Santo y dijo, la iglesia a la que pertenezco enseña que el bautismo con el Espíritu Santo fue solo para las edades apostólicas. No importa, respondió, lo que enseña la iglesia a la que perteneces o la iglesia a la que yo pertenezco. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 2:39 fue leído, a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, aun a todos los que el Señor nuestro Dios le llame. ¿Te ha llamado? Pregunté. Sí, ciertamente lo ha hecho. ¿Es la promesa para ti? Sí, lo es. Y así fue. Y es para cada hijo de Dios que lee estas páginas. Qué pensamiento tan emocionante es que el bautismo con el Espíritu Santo, la investidura con poder de lo alto, es para nosotros, es para mí como individuo. Pero ese indescriptible pensamiento alegre tiene su lado solemne. Si puedo ser bautizado con el Espíritu Santo, debo serlo. Si soy bautizado con el Espíritu Santo, entonces se salvarán almas a través de mi instrumentalidad que no serían salvas si yo no fuera bautizado así. Si entonces no estoy dispuesto a pagar el precio de este bautismo, y por lo tanto no estoy tan bautizado, soy responsable ante Dios por todas las almas que podrían haber sido salvas pero que no fueron salvadas a través de mí. A menudo tiemblo por mis hermanos y por mí mismo en la obra cristiana. No porque estemos enseñando un error mortal a los hombres, algunos son culpables incluso de eso, pero no me refiero a eso ahora. No es que no estemos enseñando la verdad completa como lo es en Jesús. Debe confesarse que hay muchos que no enseñan el error nocitivo que no predican un evangelio completo, pero no me refiero a eso. Tiemblo por aquellos que están predicando la verdad tal como es en Jesús,
el Evangelio en su simplicidad, en su pureza, en su plenitud, pero predicando en palabras persuasivas de sabiduría y no en demostración del Espíritu y de poder. Isioar 2, 4, ASV, predicando en la energía de la carne y no en el poder del Espíritu Santo. No hay nada más mortal que el Evangelio sin el poder del Espíritu. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Es un asunto terriblemente solemne predicar el Evangelio, ya sea desde el púlpito o de maneras más tranquilas. Significa muerte o vida para aquellos que escuchan, y si significa muerte o vida depende en gran medida de si la predicamos sino con el bautismo con el Espíritu Santo. Debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. A veces se argumenta que el bautismo con el Espíritu Santo fue con el propósito de impartir poder milagroso y, solo para la era apostólica. A favor de esta posición se afirma que el bautismo con el Espíritu Santo fue seguido de manera bastante uniforme por milagros. La insostenibilidad de esta posición se ve, 1, por el hecho de que Cristo mismo afirmó que el propósito del bautismo con el Espíritu Santo era impartir poder, para testificar, no especialmente poder para obrar milagros. Hechos 1, 5, 8, Lucas 24, 48, 49. 2, por el hecho de que Pablo enseñó claramente que había diversidad de dones, y que obras de milagros era solo una de las manifestaciones del bautismo con el Espíritu Santo, y Corintios 12, 4, 8 a 10. 3, por el hecho de que Pedro afirma claramente que el don del Espíritu Santo, la promesa, es para todos los creyentes en todas las generaciones. Hechos 2, 38, 39. Es evidente a partir de una comparación de Hechos 2.39 con Lucas 24.49, Hechos 1.4, 5, 2.33, y de Hechos 2.38 con Hechos 10.45 y Hechos 11.15, 16, que cada una de estas dos expresiones, la promesa y el don del Espíritu Santo, se refiere al bautismo con el Espíritu Santo. Si tomamos milagros en un sentido amplio de todos los resultados realizados por el poder sobrenatural, entonces es cierto que cada uno bautizado con el Espíritu Santo recibe poder milagroso, porque cada uno bautizado recibe un poder que no es naturalmente suyo, poder sobrenatural, el propio poder de Dios. El resultado del bautismo con el Espíritu Santo que fue más notable y esencial fue convencer, condenar y convertir el poder, Hechos 2.4, 37, 41, 4, 8-13, 31, 33, 9, 17, 20 a 22. Parece que no hubo demostraciones de poder milagroso inmediatamente después del bautismo de Pablo con el Espíritu Santo, a pesar de que llegó a ser tan singularmente dotado en esta dirección en un día posterior. Era poder testificar para Jesús, el Hijo de Dios, que recibió en conexión inmediata con el bautismo con el Espíritu Santo. 3. ¿Cómo se puede obtener el bautismo con el Espíritu Santo? Ahora hemos llegado a un lugar donde hay un profundo sentido de que debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. La pregunta práctica nos confronta. ¿Cómo podemos obtener este bautismo con el Espíritu Santo que tanto necesitamos? La palabra de Dios también responde a esta pregunta muy clara y explícitamente. Se señala en la Biblia un camino que consiste en 7 pasos simples, que cualquiera que pueda tomar, y quien tome estos 7 pasos, con absoluta certeza, entrará en esta bendición. Esta declaración puede parecer muy positiva, pero la palabra de Dios es igualmente positiva con respecto al resultado de tomar estos pasos que señala. Los 7 pasos están declarados o implícitos en Hechos 2:38. Arrepentíos, y bautíceos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los primeros 3 pasos se presentan con especial definición y distinción en este versículo. Los otros que están claramente implícitos en el versículo son resaltados más explícitamente por otros pasajes a los que nos referiremos más adelante. 1. Los 2 primeros pasos se encuentran en la palabra arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Significa cambiar de opinión. ¿Cambiar de opinión sobre qué? Sobre Dios, sobre Cristo, sobre el pecado. En cuanto a lo que se trata, el cambio de opinión en un caso dado debe ser determinado por el contexto. Aquí el primer y más prominente pensamiento es un cambio de opinión acerca de Cristo. Pedro acaba de presentar contra sus oyentes la terrible acusación de que habían crucificado a aquel a quien Dios había hecho Señor y Cristo. Aguijoneados en su corazón por este encargo, llevados a casa por el poder del Espíritu Santo, sus oyentes habían gritado: «Varones y hermanos, ¿qué haremos?» «Arrepentíos», respondió Pedro. Cambia de opinión acerca de Cristo. Cambiar de una actitud mental que odia y crucifica a Cristo a una actitud mental que acepta a Cristo. Acepta a Jesús como Cristo y Señor.
Este es entonces el primer paso hacia el bautismo con el Espíritu Santo, aceptar a Jesús como Cristo y Señor. 2. El segundo paso también se encuentra en la palabra arrepentirse. Si bien el cambio de opinión acerca de Jesús es el primer y prominente pensamiento, también debe haber un cambio de opinión sobre el pecado, un cambio de mentalidad de una actitud amante del pecado o indulgente con el pecado a una actitud de odio al pecado y renuncia al pecado. Este es el segundo paso, renunciar al pecado, a todo pecado, a todo pecado. Aquí nos encontramos con uno de los obstáculos más comunes para recibir el Espíritu Santo, el pecado. Algo se aferra a que en lo más íntimo de nuestros corazones más o menos definitivamente sentimos que no es agradable a Dios. Si vamos a recibir el Espíritu Santo, debe haber una búsqueda del corazón muy honesta y muy completa. No podemos hacer una búsqueda satisfactoria por nosotros mismos. Dios debe hacerlo. Si deseamos recibir el Espíritu Santo, debemos ir a solas con Dios y pedirle que nos escudriñe a fondo y saque a la luz cualquier cosa que le desagrada. Sal, 139, 23, 24. Entonces debemos esperar a que Él lo haga. Cuando se revela lo desagradable, debe guardarse de inmediato. Si, después de una espera paciente y honesta, nada sale a la luz, podemos concluir que no hay nada de este tipo en el camino, y proceder a los pasos posteriores. Pero no deberíamos concluir esto demasiado apresuradamente. El pecado que obstaculiza la bendición puede ser algo que parece muy pequeño e insignificante en sí mismo. El Sr. Finney habla de una joven que estaba profundamente preocupada por el bautismo con el Espíritu Santo. Noche tras noche agonizaba en oración, pero la bendición deseada no llegaba. Una noche, mientras estaba en oración, surgió ante ella un asunto de adorno para la cabeza que a menudo la había preocupado antes. Poniéndose la mano en la cabeza, sacó los alfileres y los tiró e inmediatamente llegó la bendición. Este era un asunto pequeño en sí mismo, un asunto que no habría parecido a muchos como pecado, pero sin embargo un asunto de controversia entre esta mujer y Dios, y cuando esto se resolvió, llegó la bendición. Todo lo que no es de fe es pecado, Romanos 14:23, y no importa cuán pequeña sea la cosa. Si hay preguntas al respecto, debe ser desechado si vamos a tener el bautismo con el Espíritu Santo. El segundo paso entonces hacia el bautismo con el Espíritu Santo es desechar todo pecado. 3. El tercer paso se encuentra en este mismo versículo. Bautízate en el nombre de Jesucristo para la remisión de tus pecados. Fue inmediatamente después de su bautismo que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, Lucas 3:21, 22. En su bautismo, Jesús, aunque él mismo sin pecado, se humilló a sí mismo para tomar el lugar del pecador, y luego Dios lo exaltó altamente por la entrega del Espíritu Santo y por el testimonio audible. Tú eres mi Hijo amado, en ti estoy complacido. Así que debemos humillarnos para hacer confesión abierta de nuestro pecado y renunciar a él y aceptar a Jesucristo en el camino señalado por Dios, por el bautismo. El bautismo con el Espíritu Santo no es para el que secretamente toma su lugar como pecador y creyente en Cristo, sino para el que lo hace abiertamente. Por supuesto, el bautismo con el Espíritu Santo puede preceder al bautismo en agua como en el caso de la casa de Cornelio, Hechos 10:47. Pero este fue evidentemente un caso excepcional y el bautismo en agua siguió inmediatamente. Tengo pocas dudas de que ha habido aquellos entre los cristianos que no creyeron o practicaron el bautismo en agua, como por ejemplo los amigos o los cuáqueros, que han tenido y han dado evidencia del bautismo con el Espíritu Santo, pero el pasaje ante nosotros ciertamente presenta el orden normal. 4. El cuarto paso está claramente implícito en el versículo que hemos estado estudiando, Hechos 2:38, pero se presenta más explícitamente en Hechos 5:32, el Espíritu Santo, a quien Dios ha dado a los que le obedecen. El cuarto paso es la obediencia. ¿Qué significa obediencia? No significa simplemente hacer algunas de las cosas o muchas de las cosas o la mayoría de las cosas que Dios nos ordena hacer. Significa entrega total a la voluntad de Dios. La obediencia es una actitud de la voluntad que se encuentra detrás de actos específicos de obediencia. Significa que vengo a Dios y le digo, Padre Celestial, aquí estoy y todo lo que tengo. Me has comprado con un precio y reconozco tu propiedad absoluta. Tómame a mí y a todo lo que tengo, y haz conmigo lo que quieras. Envíame a donde quieras, úsame como tú quieres. Me entrego a mí mismo y a todo lo que poseo absolutamente, incondicionalmente, para siempre a tu control y uso. Fue cuando la ofrenda quemada, entera, sin parte retenida, fue puesta sobre el altar que salió fuego de delante del Señor y aceptó el don, Levítico 9:24. Y es cuando nos traemos,
una ofrenda quemada entera, al Señor y nos ponemos así sobre el altar que viene fuego y Dios acepta el regalo. Aquí tocamos el obstáculo para el bautismo con el Espíritu Santo en muchas vidas. No hay entrega total. La voluntad no está establecida. El corazón no clama, Señor, donde quieras, lo que quieras, como quieras. Un hombre desea el bautismo con el Espíritu Santo para poder predicar o trabajar con poder en Boston, cuando Dios lo desea en Bombay. Otra, para que pueda predicar a las audiencias populares, cuando Dios desea que trabaje entre los pobres. Una joven en una convención expresó un fuerte deseo de que alguien hablara sobre el bautismo con el Espíritu Santo. La dirección se fue a casa con el poder en su corazón. Ella había estado durante algún tiempo en un profundo trabajo de alma cuando le pregunté qué era lo que deseaba. Oh, exclamó, no puedo regresar a Baltimore hasta que sea bautizada con el Espíritu Santo. ¿Está establecida tu voluntad? No lo sé. ¿Desea volver a Baltimore para ser un trabajador cristiano? Sí. ¿Estás dispuesta a regresar a Baltimore y ser una sirvienta si ahí es donde Dios te desea? No, no lo soy. Bueno, nunca obtendrás el bautismo con el Espíritu Santo hasta que lo estés. Pondrás tu voluntad. No puedo. ¿Estás dispuesto a que Dios lo ponga por ti? Sí. Bueno, entonces pídele que lo haga. La cabeza estaba inclinada en breve pero ferviente oración. Escuchó Dios esa oración. Debe haberlo hecho, fue de acuerdo a su voluntad. Lo hizo. Ahora pídele el bautismo con el Espíritu Santo. De nuevo la cabeza se inclinó y la breve y ferviente oración ascendió a Dios. Hubo un breve silencio y la agonía terminó. La bendición había llegado, cuando la voluntad fue entregada. Hay muchos que se abstienen de esta entrega total porque temen la voluntad de Dios. Temen que la voluntad de Dios pueda ser algo terrible. Recuerda quién es Dios, Él es nuestro Padre. Nunca un padre terrenal tuvo una voluntad tan amorosa y tierna con respecto a sus hijos como la que Dios tiene con nosotros. Nada bueno retendrá de los que andan rectamente. Sal 84 horas y 11 minutos. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también gratuitamente todas las cosas con Él? No hay nada que temer en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre demostrará en el resultado final lo mejor y más dulce de todo el universo de Dios. 5. El quinto paso se encuentra en Lucas 11:13. Sí, pues, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La petición de este versículo es la petición que brota del deseo real e intenso. Esto es resaltado por el contexto. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y os será abierto. Nótese también la parábola del amigo importunado que precede inmediatamente. Evidentemente, la petición que Cristo tiene en mente no es la petición de un capricho pasajero y poco entusiasta, sino la petición de un deseo intenso. Hay un pasaje muy sugerente en Isaías 44:3. ¿Derramaré agua sobre el sediento? Derramaré mi espíritu sobre tu simiente. ¿Qué significa tener sed? Cuando uno tiene sed, no hay más que un grito, agua. 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 Cada poro del cuerpo parece tener una voz y grita, agua. Entonces, cuando nuestros corazones tienen un clamor, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, entonces es que Dios derrama inundaciones sobre la tierra seca, derrama su Espíritu sobre nosotros. Este es entonces el quinto paso, el intenso deseo del bautismo con el Espíritu Santo. ¿A qué tono de anhelo habían sido traídos los primeros discípulos por el 10º día de su ansiosa espera, y sus almas sedientas se llenaron ese día cuando Pentecostés había llegado plenamente? Mientras uno piense que puede arreglárselas de alguna manera sin el bautismo con el Espíritu Santo, mientras busque algo en el camino de la educación o métodos de trabajo astutamente inventados, no lo recibirá. Hay muchos ministros que están perdiendo la plenitud del poder que Dios tiene para ellos simplemente porque no están dispuestos a admitir la falta que ha habido todos estos años en su ministerio. De hecho, es algo humillante confesar, pero esa confesión humillante sería el precursor de una bendición maravillosa. Pero no son pocos los que, en su falta de voluntad para hacer esta sana confesión, están buscando algún ingenioso dispositivo o exégesis para eludir el significado claro y simple de la palabra de Dios, y por lo tanto se están engañando a sí mismos de la plenitud del poder del Espíritu que Dios está tan ansioso por otorgarles. Y además,
están poniendo en peligro los intereses eternos de las almas que dependen de estas ministraciones, que podrían ser ganadas para Cristo si tuvieran el poder del Espíritu Santo que pudieran tener. Hay otros a quienes Dios en su gracia ha traído para ver que había algo de lo que carecía su ministerio, y este algo es nada menos que ese bautismo tan esencial con el Espíritu Santo, sin el cual uno está completamente descalificado para un servicio aceptable y efectivo. Y han confesado humilde y francamente su carencia. A veces han sido guiados a la resolución enseñada por Dios de que no continuarían en su trabajo hasta que esta carencia fuera suplida. Han esperado ansiosamente en Dios el Padre el cumplimiento de su promesa, y el resultado ha sido un ministerio transformado por el cual muchos se han levantado para bendecir a Dios. No basta con que el deseo del bautismo con el Espíritu Santo sea intenso, también debe tener el motivo correcto. Hay un deseo para el bautismo con el Espíritu Santo que es puramente egoísta. Hay muchos que tienen un intenso deseo por el bautismo con el Espíritu Santo simplemente para que pueda ser un gran predicador, o un gran trabajador personal, o reconocido de alguna manera como cristiano. Es simplemente su propia ganancia o gloria lo que está buscando. Después de todo, no es el Espíritu Santo a quien busca, sino su propio honor, y el bautismo con el Espíritu Santo es simplemente un medio para ese fin. Una de las trampas más sutiles y peligrosas a las que Satanás nos lleva es buscar el Espíritu Santo, el más solemne de todos los dones, para nuestros propios fines. El deseo del Espíritu Santo no debe ser para hacer de esa persona sublime y divina el siervo de nuestros fines bajos, sino para la gloria de Dios. Debe surgir del reconocimiento de que Dios y Cristo están siendo deshonrados por mi ministerio impotente y por el pecado de las personas que me rodean, contra las cuales no tengo poder, y que Él será honrado si tengo el bautismo con el Espíritu de Dios. Uno de los pasajes más solemnes del Nuevo Testamento se refiere a este punto. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se les había dado el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, «Dame también este poder, para que sobre quien imponga mis manos, reciba el Espíritu Santo». Hechos 8, 18-24. Aquí había un fuerte deseo por parte de Simón, pero era completamente impista y egoísta, y la excelente respuesta de Pedro es digna de mención y meditación. No hay muchos hoy que, con un propósito igualmente impío y egoísta, desee el bautismo con el Espíritu Santo. Cada uno, que está deseando y buscando el bautismo con el Espíritu Santo, haría bien en preguntarse por qué lo desea. Si descubres que es simplemente para tu propia gratificación o gloria, entonces pídele a Dios que te perdone el pensamiento de tu corazón y que te permita ver cómo lo necesitas para su gloria y desearlo para ese fin. 6. El sexto paso está en este mismo versículo, Lucas 11:13. Sí, pues, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El sexto paso es pedir definitivamente una bendición definitiva. Cuando Cristo ha sido aceptado como Salvador y Maestro, y confesado como tal, cuando el pecado ha sido quitado, cuando ha habido la entrega definitiva y total de la voluntad, cuando hay un deseo real y santo, entonces viene el simple acto de pedirle a Dios esta bendición definitiva. Se da en respuesta a una oración ferviente, definida, específica y creyente. Algunos han sostenido fervientemente que no debemos orar por el Espíritu Santo. Lo razonan de esta manera: el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia en Pentecostés, como un don permanente. Esto es cierto, pero lo que fue dado a la Iglesia debe ser apropiado por cada creyente para sí mismo. Se ha dicho bien en este punto que Dios ya ha dado a Cristo al mundo, Juan 3:16, pero que cada individuo debe apropiarse de él por un acto personal para obtener la ventaja personal del don, y así cada individuo debe apropiarse personalmente del don de Dios del Espíritu Santo para obtener el beneficio personal de él. Pero se argumenta aún más que cada creyente tiene el Espíritu Santo. Esto también es cierto en cierto sentido. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es suyo, Romanos 8:9. Pero como ya hemos visto, es muy posible tener algo, sí, mucho, de la presencia y obra del Espíritu en el corazón, y sin embargo, no alcanzar esa plenitud y obra especial conocida en la Biblia como el bautismo o llenarse con el Espíritu Santo. En respuesta a todos los razonamientos engañosos sobre este tema, presentamos la simple declaración de Cristo: ¿cuánto más dará tu Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En una convención en la que se anunció que el autor hablaría sobre este tema, un hombre le dijo: «Veo que debes hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo». Sí. Es el tema más importante del programa. Ahora asegúrense de decirles que no oren por el Espíritu Santo. Ciertamente no les diré eso, porque Jesús dijo:
¿Cuánto más dará tu Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oh, pero eso fue antes de Pentecostés. ¿Qué tal Hechos 4:31? ¿Fue antes de Pentecostés o después? Después de eso, por supuesto. Bueno, léelo. Se leía, cuando oraron, el lugar fue sacudido donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tal el 8º capítulo de Hechos? ¿Fue eso antes o después de Pentecostés? Después, por supuesto. Bueno, lee los versículos 14 a 16. Los versículos decían, Pedro y Juan, cuando descendieron, oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había caído sobre ninguno de ellos, y recibieron el Espíritu Santo. Contra todas las inferencias está esta clara enseñanza de la palabra, por precepto y ejemplo, de que el Espíritu Santo es dado en respuesta a la oración. Fue así en Pentecostés, ha sido así desde entonces. Aquellos a quienes he conocido que dan más evidencia de la presencia y el poder del Espíritu en sus vidas y obra, creen en orar por el Espíritu Santo. Ha sido el privilegio indescriptible del autor orar con muchos ministros y obreros cristianos por esta gran bendición, y después aprender de ellos o de otros del nuevo poder que había entrado a su servicio, nada menos que el poder del Espíritu Santo. 7. El séptimo y último paso se encuentra en Marcos 11:24, lo que deseáis, cuando oráis, creed que las recibiréis, y las tendréis. Las promesas más positivas e incondicionales de Dios deben ser apropiadas por fe. En Santiago 1:5 leemos, si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos los miembros generosamente, y no se atreve, y se le dará. Ahora, eso es ciertamente positivo y lo suficientemente incondicional, pero escuche lo que el escritor dice a continuación, pero que pida con fe, nada vacilante, porque el que vacila es como una ola del mar impulsada por el viento y sacudida. Porque que ese hombre no piense que recibirá nada del Señor. Entonces debe haber fe para hacer nuestras las promesas más positivas e incumplibles de Dios, como la que se encuentra en Lucas 11:13 y Hechos 2:38 y 39. Aquí descubrimos entonces la causa del fracaso en muchos casos para entrar en la bendición del bautismo con el Espíritu Santo. El fracaso se debe a que no se da el último paso, el simple paso de la fe. Algunos no creen, no esperan con confianza, y tenemos otro ejemplo de cómo los hombres no entraron por incredulidad. Eb 4:6. Hay muchos, que se mantienen fuera de esta tierra de leche y miel solo por esta incredulidad. Hay que añadir que hay una fe que va más allá de las expectativas, una fe que simplemente extiende su mano y toma lo que pide. Esto es resaltado muy claramente por Marcos en 11:24, ASV todas las cosas que oráis y pedís, creed que las recibisteis, y las tendréis. Recuerdo lo perplejo que estaba perplejo por esta representación cuando la noté por primera vez. Al examinar el griego del pasaje vi que el ASV era correcto, pero ¿qué significaba? Parecía una confusión singular de los tiempos verbales. Creed que, ya, los recibisteis, y los tendréis. Este aparente enigma se resolvió mucho después, mientras estudiaba a Ion. Leí, esta es la audacia que tenemos hacia Él, que, si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha, y si sabemos que nos oye todo lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. 5:14, 16. Cuando le pido algo a Dios, lo primero que hay que averiguar es esto, ¿es esta petición de acuerdo a su voluntad? Cuando eso se resuelve, cuando encuentro que es de acuerdo con su voluntad, cuando, por ejemplo, lo que se pide está definitivamente prometido en su palabra, entonces sé que la oración es escuchada, y si además tengo la petición que le he pedido. Lo sé porque Él lo dice claramente, y lo que así me he apropiado en una fe simple e infantil en su palabra desnuda lo tendré en la experiencia real. Cuando alguien que tiene un título claro sobre una propiedad me la dice, es mía tan pronto como la escritura se ejecuta y registra correctamente, aunque puede pasar algún tiempo antes de que entre en la alegría experimental de la misma. Lo tengo en un sentido tan pronto como se registra el hecho. Lo tendré en el otro sentido más adelante. De la misma manera, tan pronto como nosotros, habiendo cumplido con las condiciones de la oración prevaleciente, presentamos a Dios una petición de cualquier cosa de acuerdo con su voluntad. Es nuestro privilegio saber que la oración es escuchada, y que lo que le hemos pedido es nuestro. Ahora aplica esto al bautismo con el Espíritu Santo. He cumplido con las condiciones para obtener esta bendición ya mencionada. Simplemente, definitivamente le pido a Dios el Padre por el bautismo con el Espíritu Santo. Luego me detengo y pregunto, ¿fue esa oración según H es voluntad?
Sí, Lucas 11:13 lo dice. Sí, pues, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hechos 2:38 y 39 dice, arrepentíos, y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, aun a todos los que el Señor nuestro Dios le llame, ASV. Está claro que la oración para el bautismo con el Espíritu Santo es según su voluntad, porque está clara y llanamente prometida. Sé entonces que la oración es escuchada y que tengo la petición que le he pedido. Y Juan 5:14, 15, ASV, es decir, tengo el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces tengo el derecho de levantarme de mis rodillas y decir con la autoridad omnisuficiente de la palabra de Dios, tengo el bautismo con el Espíritu Santo, y después tendré en disfrute experimental lo que me he apropiado por simple fe, porque Dios ha dicho, y no puede mentir, todas las cosas que oréis y pedís, creed que las habéis recibido, y las tendréis. Si Cristo ha sido aceptado como Salvador y Señor y confesado abiertamente como tal a la manera de Dios, si el pecado ha sido buscado y desechado, si ha habido una entrega total de la voluntad y de sí mismo a Dios, si hay un verdadero deseo, para la gloria de Dios, de ser bautizado con el Espíritu Santo, si se han cumplido estas condiciones, cualquier lector puede pedirle a Dios que lo bautice con el Espíritu Santo. Entonces puede decir, cuando la oración haya subido, esa oración fue escuchada, tengo lo que he pedido, tengo el bautismo con el Espíritu Santo, y él tiene derecho a levantarse y salir a su trabajo seguro de que en esa obra tendrá el poder del Espíritu Santo. Pero alguien preguntará, ¿no debo saber que tengo el bautismo con el Espíritu Santo antes de comenzar la obra? Ciertamente, pero ¿cómo lo sabremos? No conozco mejor manera de saber que por la palabra de Dios. Yo creería la palabra de Dios antes que mis sentimientos cualquier día. Como tratamos con un investigador que ha aceptado a Cristo pero que carece de la seguridad de que tiene vida eterna, no le pedimos que mire sus sentimientos, pero lo llevamos a algún pasaje como Juan 3:36. Le decimos que lo lea y él lee, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién dice eso?, preguntamos. Dios lo dice. Es verdad. Oh, ciertamente es verdad, Dios lo dice. ¿Quién dice Dios que tiene vida eterna? El que cree en el Hijo. ¿Crees en el Hijo? Sí. ¿Qué tienes entonces? Oh, no lo sé, todavía no siento que tenga vida eterna. ¿Pero qué dice Dios? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Vas a creer a Dios o a tus sentimientos? Mantenemos al investigador allí mismo hasta que en la simple y desnuda palabra de Dios, sintiendo o sin sentimiento, dice, sé que tengo vida eterna porque Dios lo dice, y después viene el sentimiento. Trata contigo mismo en este asunto del bautismo con el Espíritu Santo, así como tratas con un investigador en el asunto de la seguridad. Asegúrese de haber cumplido con las condiciones, y luego simplemente pregunte, reclame, actúe. Pero alguien dirá, ¿será como era antes? No habrá ninguna manifestación. Lo más seguro es que habrá alguna manifestación. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho, y Corintios 12:7. Pero, ¿cuál será el carácter de la manifestación y dónde la veremos? Es en este punto que muchos cometen un error. Tal vez hayan leído la vida del señor Finney o de Jonathan Edwards, y recuerden cómo grandes olas de emoción eléctrica barrieron a estos hombres hasta que se vieron obligados a pedirle a Dios que retirara su mano para que no murieran de éxtasis. O han ido a algunas reuniones y han escuchado testimonios de experiencias similares, y esperan algo como esto. Ahora bien, no niego la realidad de tales experiencias. No puedo. El testimonio de hombres como Finney y Edwards debe ser creído. Hay una razón más fuerte por la que no puedo negarlos. Pero al admitir la realidad de estas experiencias, preguntaría, ¿dónde está una sola línea del Nuevo Testamento que describa tal experiencia en relación con el bautismo con el Espíritu Santo? Cada manifestación del bautismo con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento estaba en nuevo poder en el servicio. Mira, por ejemplo, y Corintios 12 donde este tema se trata de la manera más completa, y observa el carácter de las manifestaciones mencionadas. Es muy probable que los apóstoles tuvieran experiencias similares a las de Finney y Edwards y otros, pero si las tuvieron, el Espíritu Santo les impidió registrarlas. Está bien que lo hiciera, porque si hubieran hablado de tales cosas, habríamos buscado estas cosas en lugar de la manifestación más importante,
el poder en el servicio. Pero se hará otra pregunta. ¿No esperaron los apóstoles 10 días y no tendremos que esperar? Los apóstoles fueron mantenidos esperando 10 días, pero la razón se da en Hechos 2, 1. Cuando el día de Pentecostés había llegado, literalmente, se estaba cumpliendo, ASV. En los propósitos y planes eternos de Dios en los tipos del Antiguo Testamento, el día de Pentecostés se estableció como el tiempo para dar el Espíritu Santo, y el Espíritu no podía ser dado hasta que el día de Pentecostés se cumpliera para venir. Pero leemos que no habrá que esperar después de Pentecostés. En Hechos 4:31 no hubo espera. Cuando hubo orado, se sacudió el lugar donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 8 no hubo espera. Cuando Pedro y Juan bajaron a Samaria y descubrieron que ninguno de los jóvenes conversos había sido bautizado con el Espíritu Santo, oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, y lo hicieron en ese momento. Hechos 8:15, 17. Pablo de Tarso no estaba obligado a esperar. Hechos 9. Ananías entró y le habló de este maravilloso don, e impuso sus manos sobre él y lo bautizó, y inmediatamente en las sinagogas proclamó a Jesús, que él es el Hijo de Dios. Hechos 9, 17, 20. No hubo que esperar. Hechos 10. Antes de que Pedro terminara su sermón, vino el bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 10, 44-46, CF 11, 15, 16. En Hechos 19 no hubo espera. Tan pronto como Pablo hubo declarado a los discípulos de Efeso el don del Espíritu Santo, y se cumplieron las condiciones, la bendición siguió. Hechos 19, 6. Los hombres solo tienen que esperar cuando no cumplen con las condiciones, cuando Cristo no es plenamente aceptado, o el pecado no es quitado, o no hay entrega total, o deseo verdadero, o oración definida, o fe simple simplemente tomando la promesa de la palabra. La ausencia de algunas de estas cosas mantiene a muchos esperando. Pero no hay necesidad de que nadie espere 10 horas. Usted puede tener el bautismo con el Espíritu Santo ahora, si quiere. Una vez un joven vino a mí con gran seriedad sobre este asunto. Escuché del bautismo con el Espíritu Santo hace algún tiempo, dijo, y lo he estado buscando, pero no lo he recibido. ¿Está establecida tu voluntad? Me temo que ese es el problema. Lo dejarás. Me temo que no puedo. ¿Estás dispuesto a que Dios lo ponga por ti? Sí. Pídele que lo haga. Nos arrodillamos en oración, y él le pidió a Dios que pusiera su voluntad por él. ¿Escuchó Dios esa oración? Debe haberlo hecho, fue de acuerdo a su voluntad. ¿Está establecida tu voluntad? Debe ser. Entonces pídele a Dios el bautismo con el Espíritu Santo. Él hizo esto. ¿Fue esa oración de acuerdo a su voluntad? Sí. Fue escuchado. Debe haber sido. ¿Tienes el bautismo con el Espíritu Santo? No lo siento. Eso no es lo que te pregunté. Lee esos versículos de nuevo. La Biblia estaba abierta en Juan 5:14, 15, y él decía, esta es la confianza que tenemos en él, que, si pedimos algo según su voluntad, él nos escucha. En Hechos no había espera. Hechos 11:15, 16. Espera un momento, ¿fue esa oración de acuerdo a su voluntad? Ciertamente lo fue. Fue escuchado. Lo fue. Sigue leyendo. Y si sabemos que nos escucha, todo lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que deseamos de él. ¿Sabes qué? Que tenemos las peticiones que deseábamos de él. ¿Cuál fue la petición? El bautismo con el Espíritu Santo. Lo tienes. No lo siento, pero Dios lo dice, y debo haberlo hecho. Unos días más tarde me reuní con él y le pregunté si realmente había recibido lo que tomó por simple fe. Con una mirada feliz en su rostro, respondió, sí. Lo perdí de vista durante quizás 2 años, y luego lo encontré preparándose para el ministerio y ya predicando. Dios estaba honrando su predicación con almas siendo salvas, y un poco más tarde lo usó con otros como un medio de gran bendición para el seminario teológico donde estaba estudiando. También había decidido servir a Cristo en el campo extranjero. Lo que él reclamó en fe simple y recibió, cualquiera puede reclamar y recibir de la misma manera. 4. Bautismos frescos con el Espíritu Santo o el volver a llenarse con el Espíritu Santo.
En Hechos 2:4 leemos, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar. Este fue el cumplimiento de Hechos 1:5, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Uno de los mencionados por su nombre como lleno del Espíritu Santo, Hechos 2:4, o bautizado con el Espíritu Santo, Hechos 1:5, en ese momento fue Pedro. En Hechos 4:8 leemos, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Aquí Pedro experimentó una nueva llenura con el Espíritu. Nuevamente, en el versículo 31 de este mismo capítulo, leemos, cuando oraron, el lugar fue sacudido donde estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro es nombrado como uno de esta compañía, VSS. 19. 23. Así vemos que Pedro aquí experimentó una tercera llenura con el Espíritu Santo. Es evidente que no es suficiente que uno sea bautizado una vez con el Espíritu Santo. A medida que surgen nuevas emergencias de servicio, debe haber nuevas llenuras con el Espíritu. El hecho de no darse cuenta de esto ha llevado a resultados tristes y serios en el servicio de muchos hombres. Él ha sido bautizado con el Espíritu Santo en algún periodo de su vida, y se esfuerza por superar toda su vida futura en el poder de esta experiencia pasada. Es en gran parte por esta razón que vemos a tantos hombres que una vez trabajaron incuestionablemente en el poder del Espíritu Santo, que dan poca evidencia de la posesión de ese poder hoy. Por cada nuevo servicio que se va a realizar, por cada nueva alma que se va a tratar, por cada nuevo servicio para Cristo que se va a realizar, para cada nuevo día y cada nueva emergencia de la vida y el servicio cristianos, definitivamente debemos buscar una nueva llenura con el Espíritu Santo. No niego que haya una unción que permanezca, y Juan 2:27, ni la permanencia de los dones que el Espíritu Santo otorga. Simplemente afirmo con pruebas claras y abundantes de las Escrituras, por no hablar de la prueba de la experiencia y la observación, que este don no debe ser descuidado, y Tim 4:14, sino más bien encendido de nuevo o agitado en una llama, 2 Tim 1:6, ASV, Mar, y que las llenuras repetidas con el Espíritu Santo son necesarias para la continuación y el aumento del poder. Ahora surge la pregunta, ¿deberían estos nuevos empastes con el Espíritu Santo ser llamados bautismos frescos, con el Espíritu Santo? Mientras que, por un lado, debe admitirse que en Hechos 2:4 la expresión llenos del Espíritu Santo se usa para describir la experiencia prometida en Hechos 1:5 en las palabras, seréis bautizados con el Espíritu Santo, y que, por lo tanto, las dos expresiones son en esta medida sinónimos. Por otro lado, debe notarse que la expresión bautizado con el Espíritu Santo no se usa en ninguna parte de la Biblia de ninguna experiencia que no sea la primera, y que además la palabra bautizado por sí misma sugiere una experiencia inicial o iniciática. Si bien por lo tanto defendemos la verdad como la que aquellos que hablan de bautismos frescos con el Espíritu Santo están apuntando, parecería más sabio seguir el uso uniforme de la Biblia y hablar de las experiencias que suceden a la primera. Como ser llenos del Espíritu Santo y no como ser bautizados con el Espíritu Santo. 5. ¿Cómo se pierde el poder espiritual? Cualquier discusión sobre el bautismo con el Espíritu Santo y el poder que resulta de él estaría incompleta si no se prestara atención al hecho de que el poder espiritual puede perderse. Una de las historias más extrañas y tristes de la historia del Antiguo Testamento es la de Sansón. También es uno de los más instructivos. Fue, con mucho, el hombre más notable de su época. Las oportunidades más grandes estaban abiertas para él, pero después de lograr victorias temporales, su vida terminó en un trágico fracaso, todo a través de su propia locura inexcusable. Una y otra vez se dice de él que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él, y en el poder de ese Espíritu obró cosas maravillosas para asombro de su pueblo y desconcierto de los enemigos del Señor. Pero en Jueces 16, 19 y 20 lo vemos abandonado del Señor, aunque inconsciente de ello, su fuerza se ha ido de él y él a punto de ser llevados al miserable cautiverio, el deporte de los impíos, y morir con los enemigos del Señor una muerte violenta y deshonrada. Desafortunadamente, Sansón no es el único hombre en la historia cristiana que, habiendo conocido una vez el poder del Espíritu Santo, después ha sido despojado de este poder y dejado de lado. Ha habido muchos Sansons, y supongo que habrá muchos más, hombres a quienes Dios ha usado una vez y luego se ha visto obligado a dejar de lado. Una de las vistas más tristes de la tierra es un hombre así. Consideremos cuando es que el Señor se aparta de un hombre o le retira su poder, en otras palabras, cómo se pierde el poder. 1. En primer lugar, Dios retira su poder de los hombres cuando regresan a su separación con Él.
Este fue el caso preciso con Sansón, Jueces 16-19, cf. número 6-2-5. Su cabello sin cortar era el signo externo de su voto nazareo por el cual se separó para el Señor. El corte de su cabello fue la rendición de su separación. Con su separación abandonada, fue despojado de su poder. Es en este mismo punto que muchos hombres hoy en día son despojados de su poder. Hubo un día en que se separó para Dios. Le dio la espalda por completo al mundo y sus ambiciones, su espíritu, sus propósitos. Se apartó a Dios como santo para él, para ser suyo, para que Dios lo tomara y lo usara y hiciera con él lo que él quisiera. Dios ha honrado su separación, él lo ha ungido con el Espíritu Santo y poder. Él ha sido usado por Dios. Pero Dalila ha venido a él. El mundo ha capturado su corazón de nuevo. Él ha escuchado el canto de sirena del mundo y le ha permitido escucharlo del signo de la separación. Ya no es un hombre separado, o totalmente consagrado al Señor, y el Señor lo deja. ¿No hay tales personas entre los que leen esto? Tal vez estás entre aquellos a quienes el Señor usó una vez, pero Él no te usa ahora. Exteriormente todavía puedes estar en la obra cristiana, pero no hay la libertad y el poder de antaño en ella, y esta es la razón: has sido infiel a tu separación, a tu consagración a Dios. Estás escuchando a Dalila, a la voz de la ramera, al mundo y sus atractivos. ¿Recuperarías el viejo poder de nuevo? Solo hay una cosa que hacer. Deja que tu cabello vuelva a crecer como lo hizo Sansón. Renueva tu consagración a Dios. 2. El poder se pierde a través de la llegada del pecado. Fue así con Saúl, el hijo de Cis. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él obró una gran victoria para Dios, y Sam, 6ff. Llevó al pueblo de Dios a un lugar de triunfo sobre sus enemigos, que los habían mantenido sometidos durante años. Pero Saúl desobedeció a Dios en dos casos distintos, y Sam, 13-13, 14, 15-3, 9-11, 23, y el Señor retiró su favor y su poder. La vida de Saúl terminó en total derrota y ruina. Esta es la historia de muchos hombres a quienes Dios ha usado una vez. El pecado se ha infiltrado. Han hecho lo que Dios les ha dicho que no hagan, o se han negado a hacer lo que Dios les ordenó que hicieran, y el poder de Dios ha sido retirado. El que ha conocido el poder de Dios en el servicio, y quiere seguir conociéndolo, debe caminar muy suavemente delante de él. Debe estar escuchando constantemente para escuchar lo que Dios le ordena hacer o no hacer. Debe responder rápidamente al más mínimo susurro de Dios. Parecería como si cualquiera que alguna vez hubiera conocido el poder de Dios preferiría morir antes que perderlo. Pero se pierde a través de la llegada del pecado. ¿Hay quienes están pasando por esta terrible experiencia de la pérdida del poder de Dios? Pregúntate si esta es la razón. ¿Se ha colado el pecado en alguna parte? ¿Estás haciendo algo, alguna pequeña cosa tal vez, que Dios te dice que no hagas? ¿Estás dejando sin hacer algo que Dios te ordena hacer? Arregla este asunto con Dios y el viejo poder volverá. David era culpable de un pecado horrible, pero cuando ese pecado fue confesado y quitado, llegó a conocer de nuevo el poder del Espíritu. Sal, 32, 1, 5, 51, 11-13. Si quisiéramos conocer continuamente el poder de Dios, deberíamos ir a menudo a solas con Él, al final de cada día por lo menos, y pedirle que nos muestre si algún pecado, algo desagradable a sus ojos, se ha deslizado en ese día, y si Él nos muestra que lo ha habido, debemos confesarlo y guardarlo en ese momento. 3. El poder se pierde de nuevo a través de la autoindulgencia. El que quiera tener el poder de Dios debe llevar una vida de abnegación. Hay muchas cosas que no son pecaminosas en la comprensión ordinaria de la palabra pecado, pero que obstaculizan la espiritualidad y roban a los hombres el poder. No creo que ningún hombre pueda llevar una vida lujosa, excederse en sus apetitos naturales, entregarse extensamente a las delicias y disfrutar de la plenitud del poder de Dios. La gratificación de la carne y la plenitud del espíritu no van de la mano. La carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos son contrarios el uno al otro. Gálatas 5:17. Pablo escribió: lo guardo debajo de mi cuerpo, y lo someto, y Corintios 9:27. Véase ASV, griego, now también Efesios 5:18. Vivimos en una época en la que la tentación de la indulgencia de la carne es muy grande. Los lujos son comunes. La piedad y la prosperidad rara vez van de la mano, y en muchos casos la prosperidad que la piedad y el poder han traído ha sido la ruina del hombre al que ha llegado. No pocos ministros de poder se han vuelto populares y demandados.
Con la creciente popularidad ha llegado un aumento de la paga y de las comodidades de la vida. La vida lujosa ha entrado, y el poder del espíritu se ha extinguido. No sería difícil citar ejemplos específicos de esta triste verdad. Si queremos conocer la continuación del poder del espíritu, debemos estar en guardia para llevar vidas de sencillez, libres de indulgencia y exceso, siempre listos para soportar la dureza como un buen soldado de Jesucristo. 2 Tim 2:3. Confieso francamente que tengo miedo del lujo, no tanto miedo del pecado, pero viene a continuación como un objeto de temor. Es un enemigo de poder muy sutil pero muy potente. Hay demonios hoy que no salen, sino por la oración y el ayuno. 4. El poder se pierde a través de la codicia por el dinero. Fue a través de esto que un miembro de la compañía apostólica original, los 12 que Jesús mismo eligió para estar con él, cayeron. El amor al dinero, el amor a la acumulación, se metió en el corazón de Judas Iscariote y demostró su ruina. El amor al dinero es la raíz de toda clase de maldad, y Tim 6:10, pero uno de los mayores males de los cuales es la raíz es el de la pérdida del poder espiritual. ¿Cuántos hombres alguna vez supieron lo que era el poder espiritual, pero el dinero comenzó a llegar? Pronto sintió su extraña fascinación. El amor por la acumulación, la codicia, el amor por más, poco a poco, se apoderó de él. Ha acumulado su dinero honestamente, pero lo ha absorbido, y el Espíritu de Dios está excluido, y su poder se ha ido. Los hombres que quieren tener poder necesitan tener las palabras de Cristo. Tengan cuidado y cuídense de la codicia, escritas en letras grandes y grabadas profundamente en sus corazones. Uno no necesita ser rico para ser codicioso. Un hombre muy pobre puede estar muy absorto en el deseo de riqueza, tanto como cualquier millonario codicioso. 5. El poder se pierde a través del orgullo. Este es el más sutil y peligroso de todos los enemigos del poder. No estoy seguro, pero más hombres pierden su poder en este punto que en cualquier otro mencionado hasta ahora. Hay muchos hombres que no han regresado conscientemente a su consagración, no ha permitido que el pecado, en el sentido de hacer conscientemente lo que Dios prohibió o negarse conscientemente a hacer lo que Dios ordenó, se infiltre en su vida, no ha cedido a la autocomplacencia, ha rechazado total, persistente y consistentemente los atractivos de la acumulación de dinero, pero aún así ha fracasado, el orgullo ha entrado. Se ha envanecido debido al hecho mismo de que Dios le ha dado poder y lo ha usado, puede ser por la consistencia, la simplicidad y la devoción de su vida, y Dios se ha visto obligado a dejarlo de lado. Dios no puede usar a un hombre orgulloso. Dios resistela a los orgullosos, y da gracia a los humildes, y Pedro 5:5. El hombre que está envanecido de orgullo, autoestima, no puede ser lleno del Espíritu Santo. Pablo vio este peligro por sí mismo. Dios lo vio por él, y Pablo escribe: para que no fuera exaltado por encima de toda medida por la abundancia de las revelaciones, se me dio un aguijón en la carne, el mensajero de Satanás para golpearme, para que no fuera exaltado por encima de toda medida. 2 Corintios 12:7. ¿Cuántos hombres han fracasado aquí? Han buscado el poder de Dios, lo han buscado a la manera de Dios, y ha llegado. Los hombres han testificado de la bendición recibida por medio de su palabra, y el orgullo ha entrado y ha sido complacido, y todo está perdido. Moisés era el más manso de los hombres, y sin embargo fracasó en este mismo punto. Debemos traerte agua de esta roca, gritó, y en ese momento Dios lo dejó a un lado. Num 20, 10-12. Si Dios nos está usando, bajemos muy bajo ante Él. Cuanto más Él nos usa, más bajo nos dejamos. Que Dios guarde sus propias palabras resonando en nuestros oídos, bestios de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y Pedro 5:5. 6. El poder se pierde por el descuido de la oración. Es especialmente en la oración que estamos cargados con la energía de Dios. Es el hombre que está mucho en oración en quien el poder de Dios fluye poderosamente. John Livingston pasó una noche con algunos cristianos en conferencia y oración. Al día siguiente, 21 de junio de 1630, predicó tanto en el Kirk of Schatz, que el Espíritu cayó sobre sus oyentes de tal manera que 500 podían fechar su conversión o alguna confirmación notable a partir de ese día. Este es solo un ejemplo entre miles para mostrar cómo se da poder en oración. La virtud o el poder está constantemente yendo de nosotros, como de Cristo, Marcos 5:30, en servicio y bendición, y si se quiere mantener el poder, debe renovarse constantemente en oración. Cuando la electricidad se emite desde un organismo cargado, debe recargarse.
así que debemos ser recargados con la energía divina, y esto se efectúa al entrar en contacto con Dios en oración. Muchos hombres a quienes Dios ha usado se vuelven laxos en sus hábitos de oración, y el Señor se aparta de él y su poder se ha ido. No hay algunos de nosotros que no tenemos hoy el poder que una vez tuvimos, y simplemente porque no pasamos el tiempo en nuestras caras ante Dios como lo hicimos una vez. 7. El poder se pierde por el descuido de la palabra. El poder de Dios viene a través de la oración, viene también a través de la palabra. Sal 1:2, 3, Juan 1:8. Muchos han conocido el poder que viene a través de la meditación regular, reflexiva, orante y prolongada sobre la palabra, pero los negocios y tal vez los deberes cristianos se han multiplicado, otros estudios han llegado, la palabra ha sido en cierta medida desplazada, y el poder se ha ido. Debemos meditar diariamente, en oración y profundamente en la palabra si queremos mantener el poder. Muchos hombres se han secado a través de su negligencia. Creo que los 7 puntos mencionados dan las principales formas en que se pierde el poder espiritual. No pienso en otros. Si hay un temor que me viene con más frecuencia que cualquier otro, es el de perder el poder de Dios. O, la agonía de haber conocido el poder de Dios, de haber sido usado por Él, y luego de haber sido retirado ese poder, para ser dejado de lado en lo que respecta a cualquier utilidad real. Los hombres todavía pueden alabarte, pero Dios no puede usarte. Ver un mundo que perece a tu alrededor y saber que no hay poder en tus palabras para salvar, ¿no sería mejor morir que eso? Tengo poco miedo de perder la vida eterna. Cada creyente en Cristo ya tiene eso. Estoy en la mano de Jesucristo y en la mano de Dios el Padre y nadie puede arrancarme de su mano. Juan 10, 28-30. Pero veo tantos hombres de quienes se ha apartado el poder de Dios, hombres que alguna vez fueron eminentemente usados por Dios. Camino con temor y temblor, y clamo a Él diariamente para que me guarde de las cosas que harían necesaria la retirada de su poder. Pero creo que Él me ha aclarado cuáles son esas cosas, y he tratado en las palabras aquí escritas de aclararlas tanto para ti como para mí. Para resumirlos, son estos: la entrega de nuestra separación, el pecado, la autoindulgencia, la codicia por el dinero, el orgullo, el descuido de la oración y el descuido de la palabra. Que por la gracia de Dios de ahora en adelante estemos en guardia contra estas cosas, y así nos aseguremos de la continuación del poder de Dios en nuestra vida y servicio hasta que llegue ese día. Feliz cuando podamos decir con Pablo: he peleado una buena batalla, he terminado mi curso, he guardado la fe, de ahora en adelante se me ha puesto una corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. 2 Timoteo 4:7, 8. O mejor aún, decir con Jesús: te he glorificado en la tierra, habiendo cumplido la obra que me has dado para hacer. Juan 17, 4, ASV. Fin.